¿Qué tal, comunidad Gema? Bienvenidos a otra clase de fisiología renal. Mi nombre es Alan Fegar y en este video vamos a estar hablando acerca de cuáles son los determinantes en la concentración de la orina. Comencemos. Arranquemos por ver qué es lo que ocurre con la longitud y la cantidad de nefronas yuxtamedulares. Habíamos dicho que en el humano el 85% de las nefronas eran corticales, con lo cual entre un 15% de nefronas yuxtamedulares y con una X longitud en cuanto a su asa de Henle, teníamos una capacidad de concentración de la orina máxima de 1200 milimoles, en contraste por ejemplo con el ratón del desierto, que tiene un 35% de nefronas yuxtamedulares, que tiene asas de Henle más larga y cuya capacidad máxima de concentrar la orina es de 5000 milimoles, con lo cual concluimos que a menor longitud del asa de Henle tenemos una menor capacidad para concentrar la orina, y a una mayor longitud tendremos una mayor capacidad para concentrar la orina. Lo mismo ocurre con el número de nefronas que sean yuxtamedulares. Por otro lado, van a influir en nuestra capacidad de concentrar la orina qué tanto sodio se va a reabsorber a nivel del asa ascendente gruesa de Henle, ya que vimos que esta era crítica en cuanto al sistema multiplicador contracorriente. Por un lado, cuando aumenta la oferta distal de cloruro de sodio, es decir, cuando llega más cloruro de sodio al asa ascendente gruesa de Henle, va a haber una mayor reabsorción del mismo y con lo cual se va a favorecer un mayor gradiente córtico-medular. Por el otro lado, cuando hay una menor oferta de cloruro de sodio a nivel del asa ascendente gruesa de Henle, como puede ocurrir cuando hay un bajo flujo y la mayoría del cloruro de sodio es reabsorbido a nivel proximal, habrá una menor reabsorción y por tal un menor gradiente córtico-medular. Es decir, ese intersticio no va a tener tanto gradiente osmolar para favorecer la reabsorción de agua. Otro factor importante que influye en la concentración de la orina es el contenido de proteínas que tengamos en la dieta. Recordemos que la urea era uno de los productos finales del metabolismo de los aminoácidos, y la cual jugaba un rol importantísimo en mantener el gradiente córtico-medular junto con el sodio, con lo cual estados de desnutrición en donde hay un consumo bajo de proteínas habrá una menor capacidad de poder concentrar la orina, siendo estas personas más proclives a la deshidratación. Otro determinante importante en cuanto a la concentración de la orina es cómo sea el flujo en la vasa recta. Por un lado, si tenemos un elevado flujo sanguíneo a nivel de los vasos rectos, vamos a tener un menor tiempo de equilibrio en los segmentos más medulares, es decir, los más profundos, con lo cual no se van a poder igualar las concentraciones entre la vasa recta y el intersticio, generando de esta manera una disminución del gradiente córtico-medular, llevándose de esa manera mucha urea a la circulación sistémica, cuando la misma tendría que permanecer en el intersticio a fin de favorecer el gradiente córtico-medular. Por otro lado, condiciones de bajo flujo a nivel de los vasos rectos va a generar que haya un mayor tiempo de equilibrio, es decir, un mayor tiempo de intercambio entre el intersticio y los vasos rectos y que se favorezca un mayor gradiente córtico-medular, ya que conforme va ascendiendo la vasa recta, va cediendo los solutos que absorbió conforme iba descendiendo y va reabsorbiendo también más agua, que fue la que fue cediendo también conforme iba descendiendo. Finalmente, como último factor que influye en la concentración de la orina, vamos a tener al flujo en la luz tubular, ocurriendo ante una situación de alto flujo una menor reabsorción de sodio y de urea, ya que los mismos al pasar rápidamente por la luz no da tiempo a que se intercambien con sus respectivos transportadores, y una disminución del gradiente córtico-medular. Para finalizar esta clase y a modo de dar una aplicación clínica, veamos cómo es que se evalúa la concentración urinaria, es decir, cómo hacemos mediante laboratorio para determinar que una orina se encuentra con exceso de agua libre o con escasa agua libre de solutos. Y dicha evaluación la vamos a hacer a través de la determinación de lo que llamamos clearance de agua libre, y la misma va a representar la cantidad de agua libre que se excretó libre de solutos, es decir, que tanta agua destilada entre comillas excreté. Este concepto a priori confunde mucho y es difícil de entender, pero traten de seguirme el hilo y repásenlo cuantas veces consideren necesario. Habíamos dicho que para evaluar el manejo renal del agua lo hacíamos mediante la determinación del clearance de agua libre, y al mismo lo vamos a calcular como el flujo urinario, es decir, un volumen en tiempo, menos el clearance osmolar, que recordemos que el clearance, que por definición era aquel volumen de plasma depurado de una X sustancia en un determinado tiempo, también tenía una unidad de flujo, es decir, era un volumen en tiempo. Para el caso del clearance osmolar lo vamos a calcular con la fórmula del clearance, es decir, osmolaridad urinaria por flujo urinario sobre la osmolaridad del plasma. Una vez calculado el clearance osmolar, lo que vamos a hacer es restárselo a nuestro flujo urinario y en función del resultado que nos dé, vamos a poder determinar si nos encontramos en clearance de agua libre. Cuando el clearance de agua libre es igual a 0, es decir, nuestro clearance osmolar es igual a nuestro flujo urinario, como vemos acá, significa que nuestra orina va a ser isosmótica con el plasma. Eso quiere decir que estamos en un balance neutro, es decir, no hay un mayor ingreso que egreso de agua al organismo y viceversa. Por el otro lado, cuando nuestro clearance de agua libre es positivo, significa que el clearance osmolar es menor al flujo urinario, ya que para que matemáticamente el clearance de agua libre dé un número positivo, el flujo urinario tiene que ser numéricamente mayor al clearance osmolar. No importa si el resultado final es 0,2, siempre y cuando el número sea positivo. En esas condiciones, con un clearance de agua libre positivo, decimos que el riñón se encuentra en modo de diuresis, es decir, la orina se encuentra diluida. Significa que para que esa orina sea isosmótica con el plasma, yo le tendría que sacar agua libre de solutos a esa orina. Si yo me encuentro en diuresis, probablemente las concentraciones de ADH, es decir, de hormona antidiurética, en este caso en particular, con un clearance de agua libre positivo, sea baja, es decir, no haya ADH circulando. Por el otro lado, cuando el clearance de agua libre es negativo, significa que el clearance osmolar es mayor al flujo urinario, ya que para que matemáticamente tenga un número negativo, el flujo urinario debe ser menor al clearance osmolar. Nuevamente, no importa si el resultado es menos 0,3, menos 0,1, siempre y cuando el número sea negativo. Ante estas condiciones, podemos afirmar que el riñón se encuentra en antidiuresis y que la orina se encuentra concentrada. Es decir, para que esa orina concentrada sea isoosmótica con el plasma, yo le tendría que agregar agua libre de solutos, es decir, la tendría que diluir.
con lo cual en estas condiciones seguramente la concentración de hormona antidiurética en sangre sería elevada, en contraposición a lo que ocurría cuando nos encontrábamos en diuresis, es decir, con orina diluida, en donde sabíamos que en condiciones fisiológicas la hormona antidiurética no tendría que estar elevada en el plasma. Como dato aparte, pero relevante porque seguramente lo lean en alguna parte o en alguna pregunta de examen, sepan que al clearance de agua libre negativo también se lo llama TC de agua, y esto se debe a la tasa de reabsorción en los túbulos colectores, ya que para tener un clearance de agua libre negativo y estar en antidiuresis, es decir, con una orina concentrada, se tuvo que reabsorber mayor cantidad de agua libre de solutos a través de las acuaporinas en los túbulos colectores, mediada por la ADH. Decir que una persona se encuentra en TC de agua es lo mismo que decir que se encuentra con un clearance de agua libre negativo. Y para calcular el TC de agua es exactamente lo mismo que el clearance de agua libre, pero se invierten los términos, ya que para que no dé un número negativo y sea incómodo, se pasa a positivo y se dice que se está en TC de agua. Por ejemplo, el TC de agua se va a calcular como el clearance osmolar menos el flujo urinario, con lo cual, si ese número nos da positivo, vamos a afirmar que nos encontramos en TC de agua, es decir, en antidiuresis o en orina concentrada. Y si el TC de agua nos da negativo, vamos a decir que nos encontramos en un clearance de agua libre positivo, es decir, en diuresis o en orina diluida. Son dos caras de la misma moneda, pero hago mención para que sepan que en algunas bibliografías o en preguntas de examen pueden verlo como TC de agua, y es simplemente un método que usaron algunos fisiólogos para no manejar números negativos. A modo de integración y para finalizar esta clase, les dejo esta patología conocida como diabetes insípida. La misma puede ser de origen central o periférico. Para el caso de la central, la vamos a definir como un déficit en la producción y o secreción de hormona antidiurética. Clínicamente, el paciente se va a presentar con poliuria y polidipsia, es decir, va a orinar muchas veces en el día y va a presentarse con una elevada sed de forma constante. De allí que se le llame diabetes insípida, ya que esos dos signos forman parte de las famosas 4P de la diabetes: polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. La causa más frecuente para el caso de la diabetes insípida del tipo central son los traumatismos cráneoencefálicos, en donde hay una lesión en los axones que salen desde los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, pero pudiendo generar también una diabetes insípida, una infección o un tumor, por ejemplo, y se los trata farmacológicamente con desmopresina, cuyo mecanismo de acción es el de actuar de forma similar a la hormona antidiurética. En contraposición con la diabetes insípida del tipo central, en la periférica no va a haber un déficit en la producción o secreción de ADH, sino que más bien va a haber un defecto a nivel de los receptores B2 que se encontraban, recuerden, a nivel de los túbulos colectores más distales, en la porción vasolateral de las células tubulares, y que generaban, mediante un aumento en el AMPS cíclico y en la proteína quinasa A, fosforilación de las acuaporinas 2, para de esa manera favorecer mayor absorción de agua. Si hay un defecto a nivel de estos receptores, la ADH no va a poder actuar. De ahí que tanto la diabetes insípida central como periférica se comporten exactamente igual, pero con causa distinta. Una a nivel del sistema nervioso central, es decir, cuando falla la producción o la secreción de ADH, y otro a nivel periférico, es decir, cuando el riñón no puede responder a la ADH. Para el caso de la periférica, en contraste con la central, su causa más común no van a ser los traumatismos cráneoencefálicos, sino más bien las mutaciones hereditarias del gen que codifica para el receptor B2 de la ADH. La clínica para ambas es exactamente igual, y lo que cambia drásticamente, desafortunadamente, es el tratamiento, ya que para la diabetes insípida periférica no existe un tratamiento como tal, más que un abundante consumo de agua por parte del paciente, ya que el mismo tiene una baja capacidad para poder concentrar la orina, y es muy fácil que se deshidraten, y también dietas hiposódicas por lo mismo. Hasta acá la presente clase. Espero que la misma les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.